En el crepúsculo del viejo oeste, donde las sombras danzaban con el crepitar de las fogatas, un joven de mirada astuta emergió como una leyenda. Billy the Kid, con apenas 21 años, ya había dejado un rastro de sangre y misterio por las áridas tierras de Nuevo México. Decían que sus ojos azules reflejaban la frialdad del desierto y que su revólver dibujaba destinos con la rapidez del viento. Pero ¿cómo pudo un muchacho tan joven manipular la frontera entre el mito y la realidad? ¿Y qué lo llevó a un enfrentamiento inmortal en las arenas del tiempo, en la implacable inmensidad del viejo oeste, donde el polvo y el horizonte se confunden? La leyenda de Billy the Kid comenzó a desplegarse. Los vientos secos de Nuevo México llevaban susurros de su presencia, mientras las pequeñas y lejanas ciudades fronterizas guardaban recuerdos de su audacia. En las calles polvorientas del condado de Lincoln, la tensión era palpable. Latiendo bajo el sol abrasador, Billy, nacido como Henry McCarthy, aunque conocido por muchos otros nombres, era un huérfano que encontró su camino en medio de la violencia y el caos. Poco a poco, su figura delgada se transformó en un símbolo de rebeldía y resistencia. Su habilidad con el revólver y su innegable carisma se convirtieron en su sello distintivo, mientras su búsqueda de justicia, o venganza, era alimentada por conflictos personales y enemistades mortales. Pero ¿qué era verdad y qué era leyenda? En la frontera entre el orden y la anarquía, Billy the Kid caminaba como una sombra efímera que pronto enfrentaría su destino final. La guerra del condado de Lincoln fue el escenario donde Billy the Kid destacó como figura central. En medio del caos, se convirtió en parte de una facción que luchaba por el control y la justicia en un territorio dominado por la corrupción y el poder de las armas. Era una época en la que la ley era moldeable, doblada por la voluntad de los más fuertes. Con su sombrero inclinado sobre el joven y decidido rostro, Billy navegaba entre alianzas cambiantes y traicioneras rivalidades locales, un peón que se negaba a ser manipulado. Las noches en Nuevo México estaban cubiertas de estrellas, pero la oscuridad ocultaba los movimientos de aquellos que, como Billy, vivían al límite de la legalidad. El sonido de los cascos resonaba en las desoladas llanuras mientras cabalgaba, siempre al acecho, siempre huyendo de un destino que parecía inevitable. En sus andanzas, Billy encontró aliados y enemigos, personas que lo veían como un héroe y otras que lo consideraban un forajido. Su carisma natural y su sonrisa fácil contrastaban con la violencia que lo rodeaba. Pero incluso, para un joven tan acostumbrado al peligro, los enfrentamientos se intensificaron. En cada esquina, con cada nuevo amanecer, la sombra de su captura se volvía más oscura. El sheriff Pat Garrett, una figura decidida a restaurar el orden, se acercaba lentamente, como una tormenta que amenaza con romper la serenidad del desierto. El último enfrentamiento era inevitable, y las arenas del tiempo comenzaban a moverse, preparando el escenario para el desenlace de una historia que aún resuena en el imaginario del oeste. En el abrasador verano de 1881, el destino de Billy the Kid estaba a punto de cruzarse con el de Pat Garrett en un juego mortal. El sheriff, envuelto en determinación y deber, se convirtió en una presencia constante, una sombra que seguía cada movimiento de Billy. Garrett conocía bien el traicionero terreno y las mentes de los hombres que lo habitaban, y utilizó ese conocimiento para acercarse a su objetivo con precisión implacable. Mientras tanto, Billy vivía en un estado de alerta constante, cada latido de su corazón sincronizado con el ritmo nervioso de la frontera. Oculto en fortalezas improvisadas, confiaba en su astucia y habilidad, sabiendo que cada día con vida era un día más para desafiar al destino. Las pocas horas de descanso estaban atormentadas por sueños de libertad y fantasmas de amigos perdidos. Entre montañas y valles áridos,
Los susurros de traición se extendían, alimentados por quienes veían en Billy una amenaza o, para algunos, un desafío que debía ser superado. La tensión escalaba como el calor antes de una tormenta, y en el pequeño pueblo de Fort Sumner, las líneas de lo inevitable comenzaron a dibujarse en el horizonte. Garrett, con sus pasos calculados, sabía que cada momento lo acercaba al encuentro decisivo. El aire del desierto estaba denso, cargado de presagios. Muy pronto, bajo la pálida luz de la luna, el viejo oeste presenciaría el clímax de una historia que se convertiría en leyenda. El reloj de la historia marcaba sus últimas horas para Billy the Kid, mientras el escenario a su alrededor se transformaba en un silencioso y tenso escenario. La luz de la luna se filtraba por las ventanas polvorientas del viejo rancho donde Billy se refugiaba, dibujando largas sombras que danzaban al ritmo del viento nocturno. Cada ruido parecía amplificado. Cada crujido del suelo de madera resonaba como un presagio. En aquel espacio estrecho, el aire estaba impregnado con el olor de la pólvora y el sudor, testigos mudos de batallas pasadas. Billy, con ojos atentos y mente afilada, sabía que el cerco se cerraba. La implacable realidad del viejo oeste era un juego de supervivencia y, por el momento, él seguía sentado en la mesa. Con un revólver en la mano y el corazón latiendo con fuerza, se preparaba para lo que viniera, abrazando la incertidumbre como a un viejo amigo. Afuera, en el silencio casi reverente de la noche, Pat Garrett y sus hombres se movían como sombras entre las sombras. Cada paso cuidadosamente planeado, cada movimiento, un eslabón en la cadena que los conducía hacia Billy. La tensión era palpable, creciendo a cada instante, a punto de explotar en un enfrentamiento que resonaría en las páginas de la historia del oeste. La noche avanzaba y la inevitabilidad del encuentro final flotaba en el aire, cargada de destino e incertidumbre. En la opresiva quietud, los segundos se arrastraban como si el tiempo estuviera suspendido sobre el paisaje desértico. Dentro del rancho, el ambiente estaba saturado de expectativa. Cada sombra parecía susurrar historias de vidas pasadas. Cada rastro de polvo flotando bajo la luz de la luna recordaba la fragilidad de la existencia. Billy, the Kid, envuelto en su propio mundo de silencio y reflexión, sentía el peso de cada decisión que lo había llevado hasta allí. Afuera, los hombres de Garrett estaban a punto de romper el velo de aparente tranquilidad con su amenazante presencia. El crujir de las hojas secas bajo sus pies era el único sonido que perturbaba la envolvente noche. La figura del sheriff se destacaba contra el horizonte, un depredador al acecho, esperando el momento exacto para atacar. Billy, consciente de que el cerco se cerraba, inspiró profundamente, sintiendo el aire frío y seco quemar sus pulmones. Sabía que en cualquier instante el silencio sería roto por el inconfundible estallido de las balas cortando el aire. Afuera, la luna permanecía solemne e indiferente sobre una tierra que ya había visto muchos destinos convertirse en polvo. La tensión era tangible, el desenlace inevitable, pero el final seguía envuelto en misterio. El viejo oeste aguardaba con la respiración suspendida, mientras el prometido enfrentamiento se acercaba, tejiendo su camino a través de la trama del destino. En el denso silencio del desierto, cada segundo parecía contener la respiración del mundo, esperando el desenlace entre Billy y Garrett. Al igual que las historias del viejo oeste, llenas de sorpresas y giros inesperados, nuestro canal también guarda mucho más por explorar. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna parte de esta fascinante saga. Mientras tanto, la noche en Fort Sumner avanza, llena de promesas y sombras. Y entonces, lo inevitable se desarrolló bajo el manto estrellado del cielo de Nuevo México. El enfrentamiento fue breve, como un relámpago
que rasga la oscuridad de la noche, dejando tras de sí el eco distante de las balas y el murmullo del viento del desierto. Billy the Kid, el forajido cuya leyenda se alimentaba de audaces aventuras, encontró su final en manos del destino y del sheriff Garrett. El polvo se asentó y el viejo oeste guardó aquel momento como una cicatriz en su memoria. La historia de Billy, una danza entre la libertad y la ley, había terminado, pero la leyenda seguiría cabalgando por la eternidad, atormentando la imaginación de futuras generaciones. Así, el viejo oeste, en su imperturbable silencio, presenció una última vez la caída de su hijo más célebre.